¿Te llegó una auditoría de seguros y no sabes qué hacer? Tranquilo, hay muchas empresas que reciben estas cartas y no saben realmente lo que se está evaluando. En Nexo, no solo hacemos tus taxes o el payroll, también hacemos las auditorías de seguro porque entendemos todo el sistema y sabemos cómo hacerlo y evitarte multas. Hoy te vamos a explicar la importancia de las auditorías, qué hacer en caso de recibir una carta y cuál es el proceso o cuáles son las dificultades que puedes tener por un mal manejo. Bueno, y para hablar y entrar ya en el tema de la auditoría, queremos saber qué es realmente una auditoría de seguros, porque siempre la palabra auditoría suena como una mala palabra, como algo que asusta, y hay varios tipos de auditorías. Entonces, creo que lo mejor es empezar preguntándote como qué es una auditoría de seguros. Bueno, las auditorías de seguro son porque cuando sacamos un seguro comercial, lo sacamos base a estimados. Ujú. Estimados de cuánto van a ser las ventas anuales, estimados de cuánto vamos a pagar en payroll a los empleados y también estimamos cuál va a ser el riesgo, qué tipo de trabajo vamos a hacer. Entonces, el momento de hacer la auditoría, la compañía de seguros puede realmente no solo tener estimados, sino números actuales y entender si es que lo que dijimos que íbamos a hacer, porque a veces, por ejemplo, una persona puede decir, voy a empezar un negocio haciendo en construcción solo pintura, Ujú. pero en el camino resulta que también pudo hacer Shira, que también pudo hacer algo de carpentry. Entonces, al momento de hacer la auditoría, la compañía de seguros se va a asegurar de que está bien clasificado el trabajo y que los números son reales y coger números reales. Es más que no por asustar a nadie, sino por dar las coberturas correctas. Claro, lo que pasa es que cuando tú emites el seguro, tú lo acabas de decir, definitivamente la empresa o la persona desconoce lo que va a pasar de aquí al siguiente año. Entonces, sí le digo siempre a la gente, es como un desconocimiento de todos, no sabemos si nos va a ir muy bien, si nos va a ir mal. Entonces, los seguros lo que hacen al principio es como decir, bueno, dígame más o menos lo que pueda suceder en tu negocio, cuántos empleados vas a tener, si es que tal vez tus ventas van a ser así, o porque mira, en el momento de la pandemia todo se fue para abajo. Si es un negocio que ya más o menos está funcionando, pues tú sabes que hay una regularidad, pero si es un negocio que recién está empezando, es muy difícil saber si es que te va a ir bien o si en el medio del camino vas a sacar un megaproyecto o si tus ventas encontraste una persona que te hace muy buena publicidad y lograste ingresar más ventas en restaurantes o te lograron vender muy bien el producto de las uñas. Entonces, realmente eso es lo que la compañía de seguros no sabe, como tú no sabes. Y el seguro, de todas maneras, la compañía de seguros lo que hace es desde el primer momento en que tú contratas la póliza, aceptar todo el riesgo que tú le estás, pues, ofreciendo hasta cierto punto. Pero entonces, ¿qué pasa después? O sea, ¿qué pasa si mi riesgo incrementó? ¿Qué pasa si mi riesgo disminuyó? O sea, ¿qué pasa con lo que sucedió durante todo el año? Y hay algo como que nos pasó hace poco con lo que tú dices de la incertidumbre, como que tú Ujú. no sabes qué va a pasar con el negocio. Uno de nuestros clientes, digamos que montó el negocio, hizo todo el tema, sacó sus seguros, todo, amobló muy bien su negocio, era un restaurante, pero tuvo una buena oferta para comprar ese negocio. Entonces, él decide venderlo porque ya, pues, digamos que para él era mucho mejor ese proyecto, que eso puede pasar en el camino, como tú Ujú. lo decías. Y él vende su negocio, cancela sus seguros, digamos que piensa que todo está hasta ahí ok, porque ya cerré el seguro, ya dejé todo, ya está el nuevo dueño. Pero hace pocos meses nos llamó y nos dijo que había recibido una carta de la aseguradora y que era una auditoría, que por qué le iban a hacer una auditoría si él había cancelado su seguro y ya el negocio estaba vendido. Entonces, ¿qué pasa cuando se cancela el seguro? Ok, la auditoría va de los seguros, especialmente van desde el periodo, desde el momento que abrió hasta el momento que se cerró. Puede cumplir el año correcto, porque por lo general los seguros de General Liability Workers' Compensation de negocios son de un año completo. Ujú. Entonces, las auditorías se hacen por periodos, del inicio al final.
No importa si es que la póliza se cerró antes, se cerró por un mes, por 2 días, por 3 días, por el momento que empiece hasta el momento que termine. Ese es el periodo auditado. Entonces, a pesar de que ya él cerró, lamentablemente sí, muchas personas, muchos clientes piensan, dice, yo ya hice lo que tenía que hacer, ya pagué mi seguro, ¿por qué tengo que hacer esto? Es por lo mismo que empezábamos. Los seguros empiezan con números estimados. A menos que tú les digas a ellos, les expliques con papeles, con documentos, esto es lo que pasó, ellos estiman, por ejemplo, que un restaurante en el tiempo que estuvo abierto pudo haber tenido esta cierta cantidad de ventas, esta cierta cantidad de empleados y van a hacer este estimado. Pero en General Liability usualmente no nos aceptan tantos estimados, sino requieren que se haga una auditoría final, que nos presenten los documentos de qué pasó en ventas desde el momento que se abrió hasta el momento que la póliza se cerró. Entonces, ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, un cliente decide no hacer la auditoría? Lo que va a pasar es que, bueno, en el caso de él ya está cerrada la póliza, que sería uno de los primeros problemas para muchos clientes que no hacen auditorías, que les cancelan las pólizas. Porque lo que la compañía de seguros entiende es que algo estás ocultando. Entonces, en General Liability, especialmente si no decimos lo correcto, lo que hacemos, todas las actividades que hacemos, no nos va a cubrir ciertos, si tenemos un claim. Entonces, para ellos es importante tener todas las actividades. Si no las presentamos, significa que algo están ocultando y nos van a cerrar la póliza. 2, nos van a hacer estimados más altos. Van a pensar que tenemos más ventas, que hemos pagado más empleados, que por eso no estamos queriendo presentar la auditoría. En el caso de él, como la póliza ya está cerrada, no es un caso que va a decir, oh, te canceló la póliza, ya está cerrada, pero van a estimar que vendió más de lo que hizo, que tuvo o pagó más empleados de los que tuvo. Él nos preguntaba que en ese caso, qué tenía que llevarnos, qué documentos necesitábamos para poder hacer esa auditoría. Ok. Para presentar siempre vamos a necesitar cómo calculó sus ventas, cómo fueron sus ventas. Obviamente si es que tiene bank statements. Todos los negocios nosotros les aconsejamos y les recomendamos siempre que tenga sus bank statements. Es la mejor manera de probar sus ventas. Pero si no los tiene, podríamos estimar cuánto fueron sus ventas. Y lo segundo más importante es probar cuántos empleados tuvo y a quiénes nomás les pagó y por qué servicios fue pagado cada empleado. En ese caso es importante hacer payroll, o qué tan importante es hacer payroll para poder determinar una buena para tener una buena auditoría. Es que si no tenemos payroll, les damos el chance a que ellos decidan que, de pronto tuvieron 2 empleados o 5 empleados o 10 empleados. ¿Cómo probarlo diferente? Cuando es cash no tenemos probar cuánto realmente se pagó. En cambio, el payroll prueba no solamente cuántas personas realmente trabajaron, sino también podemos poner en el payroll qué clasificación tuvieron cada empleado. Por ejemplo, en el restaurante, si uno fue cocinero, si uno fue el mesero, si uno fue el que hace el delivery. Cada uno de ellos tiene su diferente rate y va a ser una diferencia en lo que la póliza cuesta. Mira qué importante es el tema del payroll, porque tenemos ahora un cliente que ha tenido un accidente, o sea, que recibió un reporte en el seguro, como que una persona X estaba reclamando un accidente, ¿cierto? En la póliza de seguros. Y resulta que la empresa dice, esa persona yo la desconozco, no sé quién es, no ha sido nunca mi empleado. Y lo que estamos haciendo ahorita a la compañía de seguros es mandándole con el payroll las pruebas del payroll de que esa persona nunca estuvo enrolada, no fue empleado, no tiene una 1099 y no es empleado. Porque él puede decir y jurar que es empleado, pero ¿cómo le pruebas? Claro. A la compañía de seguros, sobre todo. Es que en ese caso siempre es importante mantener políticas de cómo haces las contrataciones de tus empleados, qué tipo de récords preguntas a todos. Si siempre haces lo mismo, por ejemplo, cuando el empleado por primera vez llega, le pides tus documentos, les haces firmar la forma W4, o inclusive si son subcontratistas, al momento de entrar le pides una forma W9. Si llevas las mismas políticas de cómo haces y cómo contratas tus empleados, y no solo es de vez en cuando llega alguien y trabaja y solo calla y no sabes ni quiénes son. Entonces ahí puede haber el riesgo de decir no, a mí me hicieron esto y si le preguntan a otro empleado que trabajaba ahí, le van a preguntar cómo te contrataban, qué fue el proceso. Si varios empleados dicen el proceso es este es 1, 2 y 3 y él no dice lo mismo, entonces ellos podrían comprobar que él está mintiendo.
Ujú. Pero si es que preguntan a varias otras personas y ellos dicen, no, de vez en cuando nos llamaban, solo nos hicieron llegar, empezar a trabajar y eso es todo. Entonces eso ya de ahí, de entrada, no tenemos procesos y no tenemos récords. Claro. Si nosotros logramos demostrarle a la aseguradora que a todos nuestros empleados les pagamos desde el día 1 con payroll, entonces la aseguradora va a decir, yo nunca pago a nadie con cash. Puedes demostrar, Ujú. decir, no sé quién es esta persona. Sandri, ahorita hablabas de un tema súper importante y es la categorización de las actividades, que eso también puede afectar, digamos, en los estimados. Tuvimos un cliente que, digamos que cuando él sacó la póliza, él dijo, yo solo hago pintura. Pero cuando llegó el momento de la auditoría, la aseguradora ingresó a su página web y se dio cuenta que en su página web habían otros servicios como roof, había carpentry, había inclusive tenía drywall, o sea, habían muchas actividades diferentes que obviamente cada categoría tiene como un rango. Eh, ¿Qué hacer ahí? ¿O cuál es el consejo para nuestros clientes que de pronto iniciaron? Voy a hacer solo pintura, pero en el trayecto de su negocio empieza a incluir otras actividades. Ok, ahora, en caso de General Liability es muy, muy importante cuando ya cambiemos las actividades o aumentemos nuevas actividades, informar y actualizar la póliza. ¿Por qué? Porque el General Liability tranquilamente nos puede decir, yo no cubro más, está fuera de mi riesgo. Hay ciertas compañías de seguros que solo cubren ciertos riesgos. Pintura de pronto no es algo, por ejemplo, si dijeron solo es pintura interior y los vemos que están trabajando afuera, que están haciendo roofing, los riesgos son más altos. Entonces hay compañías de seguros que dicen, no, yo solo cubro este tipo de riesgo. Cuando haces otro, yo ya no tengo cobertura. Entonces el cliente, a pesar de que cree que tiene una póliza de seguros, el momento que tenga un accidente, un claim, no va a ser cubierto porque no están todas las categorías asignadas. También tenemos que tener cuidado ahora porque las personas creen que por decir una cosita, decir solo hago pintura, no se dan cuenta que las redes sociales, las páginas web, ahora todo el mundo revisa todo esto. Entonces no le podemos decir a la compañía de seguros solo hago A cuando hago B, Z o hasta la Z. Entonces, Incluso el nombre de la compañía hace una diferencia. sí. O sea, tú ves nombres de, por decir algo, el mejor constructor General Contractor. O sea, y luego vienes y le dices a la compañía de seguros, yo solamente hago pintura, es como que... No, y no se están, no le están como cheating, como tratando de defraudar a la compañía de seguro. Pueden defraudarse a sí mismos porque les digo, el General Liability no va a cubrir por accidentes que no fueron nombrados en la póliza de seguro. En la póliza de seguro voy a cubrir por esta actividad, por esta actividad. Si hay algo que no está, no van a cubrir, simplemente no van a cubrir. Sí, tú tienes razón. Hay las compañías de seguros que incluso no trabajan, compañías de seguros que ni siquiera trabajan, por decirte, si tú trabajas en la ciudad, no tienen cobertura en la ciudad, solo tienen cobertura en Long Island. O si tú de verdad dices que haces carpentry, pero también hacías rufo y esa compañía no tenía el reaseguro o sus políticas de suscripción no incluían, o sea, ni siquiera es que te va a cubrir porque ni siquiera ellos pueden cubrir. Claro, y a veces el miedo a la auditoría, que es el tema que hoy lo teníamos, es porque cuando les venden las pólizas de seguro no les explican todos estos peros o pequeñas letras pequeñas que las compañías de seguro usualmente tienen. Dónde está ubicado tiene mucho que ver, qué tipo de coberturas, inclusive si es que tienen subcontratistas. Hay pólizas de seguros que no cubre subcontratistas. Entonces, la auditoría no debería ser un problema siempre y cuando el momento que obtienes tu póliza tienes muy claro cuáles son las condiciones, qué nomás está cubierto y qué no está cubierto. Si seguimos las reglas, lo otro solo es cuestión de números, ¿no es cierto? Entonces, Workers' Compensation probablemente no es un problema. Si tenemos un accidente con otra actividad, lo único que va a hacer la compañía de seguros, especialmente el New York Insurance Fund en New York, es aumentarte esa categoría y no pasa nada. Pero General Liability corres el riesgo de tener un accidente y no tener cobertura. Entonces, ¿quién se engañó a quién? No, tú trataste de engañar a la compañía de seguro, pero terminaste engañado. Claro. Ahora, si ya recibiste una estimación de seguros porque no la hiciste, ¿vale la pena quedarse con la estimación de seguros o qué es lo que más conviene?
Pocas compañías nos dan los estimados, ¿no es cierto? A menos que podamos tener toda la documentación, bank statements, payroll y todo lo demás, sí es importante presentar la auditoría de seguros. Hay ciertas compañías que nos van a aceptar que estimados por 1 o por 2 años. El tercero nos va a decir, no más estimados, necesito ver documentos. Entonces, en ciertas ocasiones, no es que es lo mejor y lo aconsejable aceptar el estimado, pero si no tenemos los documentos, ¿cómo vamos a pelear? A veces paguemos el estimado, especialmente si la compañía de seguros no lo permite. Claro. Sandri, una pregunta también muy común y es a los clientes que nos llegan sus cartas de auditoría y que no han hecho taxes de la compañía, ¿cómo los perjudica eso o cuál es la recomendación para ellos? No, necesitamos impuestos, necesitamos presentar las declaraciones de impuestos sí o sí. Lo primero tendríamos que hacer es recuperar todos sus documentos, conseguir todos sus recibos, rehacer, porque sí, tenemos que demostrar los ingresos, pero tenemos que demostrar los empleados. Entonces, la compañía de seguros puede estimar los números mucho más altos y la declaración de impuestos puede ayudarle a reducir. Ya nosotros tuvimos un ejemplo donde el estimado de la compañía de seguros era muchísimo más alto de lo Siempre, constantemente. de lo que realmente fue. Ujú. Entonces, el momento de preparar los impuestos, de presentar la auditoría, más bien tuvieron un refund bastante alto. Sí. Y eso no lo vamos a lograr a menos de que presentemos todos los documentos. No solo podemos ir presentando un poquito por aquí, un poquito por allá. Necesitamos reunir toda la documentación que ellos nos solicitan. Y uno de los principales documentos es la declaración de impuestos. Otro de los problemas, digamos, que hemos recibido los clientes cuando empezamos las auditorías, les preguntamos a los clientes, ¿tiene invoice, tiene contratos donde muestre qué está cobrando o qué actividad o qué trabajo realizó? Muchos clientes no lo hacen, o sea, no tienen este tipo de records. Solamente reciben los depósitos, pero no entregan un invoice, no hacen un contrato. ¿Qué tan importante es que los clientes empiecen a tener esa información o esa documentación en caso de una auditoría? Deberían de tener eso no solo por una auditoría de seguros. Las leyes, por ejemplo, del Home Improvement requiere que el cliente, que los contratistas le entreguen al cliente una factura, un invoice detallado, cuál es el trabajo. Entonces, por ley necesitamos hacer eso. Pero más importante, aquí nosotros estamos defendiéndoles la inversión de estos clientes que empiezan a tener sus small business. Y una manera de proteger su inversión es tener invoices, no solo porque estemos listos para auditorías, no solo porque vamos a cumplir la ley en el caso que tengamos Home Improvement, es porque en este caso puede detallar específicamente cuál fue el trabajo que le dijo al cliente que va a hacer. Entonces puede decir, yo te voy a hacer A, B y C y este es el costo de estos 3 productos. Muchas veces y en el camino, y especialmente en construcción, resulta que el cliente le dice, ¿sabes qué? También píntame la pared de más allá, también hazme esto más acá o también arréglame esto más allá. Y entonces el cliente no puede cobrar eso extra o el contratista no puede cobrarle al cliente eso extra porque muchas veces la gente le dice, pero también tú tenías que haberme hecho eso. Entonces, ¿cómo probarle al cliente que yo te hice el estimado y la factura solo por hacerte A, B y C? Y si te voy a hacer D, F, lo otra, tiene un costo adicional. Entonces, se perjudican a sí mismos por no haber especificado qué trabajo hace. Y también no se puede defender de decirle, mira, yo ya te hice el A y B y C, porque a veces los clientes no les pagan. Entonces, ¿cómo te puedes defender? Ir a una corte a pedir que no te ha pagado si es que no tienes un invoice donde también te dice, sí, estuve de acuerdo con el trabajo que vas a hacer, ya lo hiciste, yo ya hice mi trabajo y requieren que les hagan los cobros. Entonces, por beneficio propio, deberían siempre, siempre, siempre tener un invoice detallado, cuáles son las especificaciones, qué nomás hacen, cuánto va a cobrar y obviamente los términos. Eso nos va a ayudar mucho en el caso de las auditorías, en el caso que quieran cobrar diferente o en el caso que quieran cobrar en una corte si no les han pagado. Algo que no, parece un trabajo, y es de hecho un trabajo oculto para los clientes, es que nosotros, por ejemplo, revisamos en Nexo las auditorías semana a semana. Parece que la auditoría fuera un trabajo sencillo. Y obviamente les consta que cuando hacemos la reunión de auditorías, nuestro equipo de trabajo es total. O sea,
tenemos al equipo de taxes, por un lado, porque la gente que está haciendo los taxes de los negocios tiene que hacer descarga de bank statements, conciliaciones bancarias, el profit and loss, que es información que definitivamente es muy difícil encontrar, ¿cierto? Porque, como tú decías, los periodos de los seguros van de año a año. O sea, si tú contratas ahorita en julio, al próximo julio. Si tu contador solamente hace taxes en enero, no le encuentras julio nunca jamás. O sea, y mira, es taxes, es nuestro equipo de payroll, o sea, que está clasificando, que está preocupándose que le paguen a toda la gente, que está clasificando nuevamente, que si es que es la secretaria, si es que es bueno, varias cosas, ¿no es cierto? Estamos con la persona que está directamente haciendo el análisis de la auditoría, pero también estamos trabajando con la gente de los seguros. O sea, es un equipo de trabajo, es un trabajo intenso que nosotros tenemos el día que revisamos auditoría por auditoría. No es sencillo, es un trabajo que viene varias personas a la vez, ¿cierto? Entonces, ese es el trabajo que nosotros hacemos en Nexo. Y algo que hacemos también es, por ejemplo, comunicarnos con la aseguradora o hacerles ver a los clientes qué tan importante es. Si es que ya recibiste la carta, pues vale la pena responderlo y responderlo pronto, hablar con la compañía de seguros, quitar el estimado si es que ya tienes un estimado. O sea, ese es un trabajo que nosotros aquí en Nexo lo hacemos. Es que lamentablemente es un trabajo en conjunto, es un trabajo en Ujú. complejo. A veces las personas piensan que los seguros son independientes de lo que está pasando con los impuestos, o que los impuestos son independientes de lo que está pasando con payroll, o que los payroll son independientes de lo que está pasando con seguros. Y no es cierto, todos tienen que trabajar iguales, los números tienen que tener sentido en lo que es impuestos, en lo que es payroll y en lo que es los seguros. Claro. Entonces, esa es la ventaja que tenemos, de que podemos mirar toda la pintura, todo el cuadro de cómo funciona. Sí. ¿Qué nomás se necesita presentar? ¿Cómo trabajan las auditorías? ¿Cómo trabajan inclusive los auditores? Claro. ¿De qué son los documentos que nos solicitan? ¿Cómo preparar los profit and loss? No es que se está inventando, sino en base a los clientes. Y también esto nos ayuda para seguirles preparando a los clientes para que vayan corrigiendo ciertas cosas que no se ha hecho. Usualmente el primer año uno no sabe, los clientes no saben qué tienen que hacer, no saben que tienen que mantener los récords, no saben que tienen que tener, cómo tener sus empleados. Entonces, no solo es el momento de ya el día de hacer la auditoría. El trabajo es constante y diario, y cada que se les va haciendo, se les va explicando a los clientes por qué tenemos que tener los bank statements en orden, por qué tenemos que hacer el payroll. Al final del día es como yo les digo cuando hacemos impuestos. A diciembre 31 lo que haya pasado es cantado, se acabó. Se acabó. Cualquier cosa lo podemos corregir antes de diciembre 31 porque se acabó. El día que presentamos los impuestos y ya no hicimos nada, ya nos toca pagar más impuestos, ya nos toca hacer otra diferente. Lo mismo pasa con los seguros. El momento que la póliza se terminó, se terminó. Lo que ya no se hizo, no se hizo, y muchas veces cuesta. El bolsillo del que paga la falta de trabajo. Ese es uno de los problemas de no hacer la auditoría. Y tuvimos un caso, por ejemplo, en el que se hizo la auditoría, pero nosotros no habíamos hecho taxes. Cuando empezamos a analizar la auditoría, resulta que en los taxes no había sueldos. O sea, había ingresos, había gastos de mantenimiento, gastos de todo, pero no había sueldos. Era una locura. Eso te iba a preguntar, y a veces nos llaman muchos clientes que de pronto nos ven en las redes, nos ven en YouTube y ya tienen sus seguros en otro lado o ya sacaron las pólizas y llega esta carta y nos ven y ahora yo qué hago, yo no sé qué hacer, a quién acudo. ¿Qué pueden hacer estos clientes? O sea, pueden venir y nosotros, a pesar de que no tengan los seguros con nosotros, de que no hagan taxes con nosotros, ¿pueden hacer una auditoría? Claro que sí, pueden venir porque nosotros vamos a saber qué documentación les vamos a solicitar y si es que hay algo que hacer extra, lo vamos a hacer porque tenemos el equipo para poder presentar la auditoría. Claro, pueden venir, traer lo que ya tienen hasta el momento. Podemos preparar lo que nos haga falta y podemos tratar de irlos guiando para que no les vuelva a pasar. Porque muchas veces, y en el tiempo de lo que yo he estado aquí, he visto muchas compañías que han caído solo por no haber presentado una buena auditoría de seguros. Biles que supuestamente una póliza les costaba $5,000 al año, resulta que les cuesta $50,000.
que el valor real era de $50,000. Claro. Entonces, ahí es cuando la gente para, Deja sus cierra, deja y negocios. lo hace. Y no, porque nadie les explicó desde un principio cómo funcionan los seguros, Claro. qué tipo de problemas van a tener si es que no hacemos lo correcto desde un principio, Ujú. cómo nos organizamos y nos preparamos, inclusive ponemos el costo, porque no es lo mismo. Por Él, ahí, él estimó por ahí. sus invoices a los clientes en base a una póliza de $5,000 al año Claro, Claro. y no claro. cobró lo que realmente la póliza de seguros le iba a costar, Ujú. como legalmente tenía que ser. Entonces, se perjudicó a sí mismo. Entonces, necesitamos... La auditoría nos sirve para muchas cosas, no solo para cumplir con el requisito que una compañía de seguros le da, es para saber y estimar mejores costos con los clientes, hacer mejores cobros y no perder, y a la misma vez saber que sí estamos protegidos, porque si estamos queriendo comprar una póliza de seguro, muchas veces no solo lo tenemos que hacer porque es una obligación. Comprar seguros es una manera de proteger nuestra Proteger. inversión, Ujú. protegernos. Ahorita que mencionabas eso sobre como que ya quedaba ahí o que quedaban esos bill grandes, también hemos tenido casos donde han llegado clientes que años atrás tuvieron pólizas, nunca hicieron auditoría, les estimaron, Les quedó el estimaron. bill, pero ellos pensaron que eso ya, o sea, que el bill llegó y ahí quedó. Y ahora quieren arrancar un nuevo negocio, quieren empezar un nuevo negocio y lastimosamente pues salen estas deudas o este récord ahí. O sea, eso no se va a ir. No se va a ir, se va a quedar con el dueño de la compañía, se convierte el directo responsable de lo que va a pasar. No es porque, oh, ya me olvidé de esta compañía, la cierro. O cambio de negocio, o Sí, cambio yo hago de... una nueva compañía. O, por ejemplo, yo hacía construcción y ahora voy a tener un restaurante. No, No. el dueño se queda con la deuda, prácticamente se queda con la responsabilidad. Hay pólizas que no se hicieron auditorías que nosotros podríamos reabrir y hablar con la compañía. Es un proceso, obviamente, Claro. pero que les podemos ayudar. Abrir el caso, hacer la auditoría, porque a veces no es que les toca pagar mucho, solo presentar la auditoría. Ujú. Claro. Y es más fácil hacer eso, pagar lo que sea final y queda libre para poder hacer cualquier negocio. Inclusive siempre es importante dejar libre, así nunca lo vayas a volver a hacer. Seguro. Cerrar esas cuentas, hacer lo correcto y estar listo para cualquier cosa. Entonces, si recibiste una carta de auditoría o probablemente estás por renovar un seguro, creo que es el momento de que nos contactes para que antes de que firmes cualquier documento estés seguro realmente de lo que estás contratando, te ahorres dinero o evites errores. En Nexo te ofrecemos una asesoría. Puedes traernos tus pólizas, podemos hacer una revisión y ver si es que es necesario que hagamos una nueva auditoría y no te asustes por ello. Si tienes preguntas o quieres saber un poco más, déjanos en los comentarios esas preguntas y también recuerda compartir este video porque puedes ahorrar miles de dólares en una auditoría.